Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenida, Ana. Hola, buena. ¿Todo bien? Vamos a darle unos minutitos a los demás que se integren. Así damos inicio a nuestro encuentro de hoy. Hola, buenas tardes. Buenas, buenas, Josefina, bienvenida. Gracias, maestro. Le estamos dando un chancecito a los demás que se integren para iniciar. Ok. Buenas, Katy, ¿cómo está? Bienvenida. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, profe. Y les había compartido el correo hace unos 15 o 20 minutos a los demás. Y según vi el listado, son unos 18 participantes. Me corrige si no estoy en lo correcto. Sí, es correcto. Al final solamente serán 17 porque una persona no va a poder estar. De los 18 solamente serían 17. Vamos a darle unos minutitos a los demás para que entren. ¿De acuerdo? Ujú. Por el momento lo voy a pasar por el grupo anterior para que ellos se puedan conectar. De acuerdo.
de la que usan allá, es con la el de los casos. Iniciamos en un minuto, señores. Bien, señores, vamos a iniciar. ¿Escuchan bien por acá? Perfecto, muchas gracias. Ya estamos compartiendo pantalla por acá. Les doy la bienvenida a este módulo intermedio, el cual vamos a estar trabajando durante las próximas 3 semanas también, al igual que el básico, que estuvimos trabajando unas 3 semanas. El intermedio también tiene una duración de 3 semanas. Ya para el avanzado, el cual tiene un contenido un poco más amplio, estaríamos trabajando unas 4 semanas. Bien, entonces, para que se vayan poniendo en contexto con lo que vamos a estar trabajando. Hemos habilitado el contenido, ya cuando ustedes accedan a la plataforma van a ver el contenido. Esta primera parte inicial que la vimos también en el básico es la parte introductoria a lo que es la plataforma. Asumo que ninguno de los que está acá es nuevo. Si hay alguno que esté continuando el intermedio y que no cursó con el grupo el básico, me deja saber si es el caso.
Entonces, básicamente, acá vamos viendo los conceptos de el manejo en la plataforma y los conceptos generales de lo que es Infotech virtual. Esto ya lo habíamos visto anteriormente en nuestro módulo básico. Y aquí se van mostrando algunas orientaciones generales en base a audiovisuales pregrabados que les van a ir mostrando cómo ir haciendo algunas de las funciones en la plataforma. Por ejemplo, esta, cómo acceder a la plataforma, cómo colocar sus asignaciones, y así sucesivamente van a ir viendo también cómo participar en los foros, que son unos tipos de actividades interactivas que permiten interactuar entre algún tema de debate que se esté trabajando. Y también cómo colocar cómo trabajar sus exámenes, algunas evaluaciones teóricas que pueden encontrar en alguno de los módulos. Entonces, acá presiona play y se va mostrando las instrucciones. Muy importante, cada uno de ustedes tiene un perfil en la plataforma, el cual debe personalizar, colocar su información de formación profesional y una pequeña fotografía que lo identifique bien. Esto es de vital importancia para darle seguimiento en la plataforma. Ya acá tenemos otras informaciones sobre el portal institucional y demás, los diferentes números de contactos que pueden utilizar para alguna solicitud que quieran hacer. Por acá tenemos una guía inicial que les pido que la tomen. Esta guía le da unos primeros 5 puntos. Y al igual que en el módulo básico, el mínimo para aprobar son 60. Entonces, el objetivo es sacar mucho más de 60, pero saben que el mínimo para aprobar en este caso son 60. Para esta primera semana hemos habilitado el área de ambientación, que por lo regular se habilita junto a la unidad 1, la cual contiene aquí algunas actividades prácticas que vamos a ir desarrollando en el transcurso de nuestro encuentro. Ya según vayamos avanzando, en base al cronograma de actividades, que se lo voy a mostrar en un ratito, entonces vamos a ir habilitando las diferentes unidades. Por lo regular, habilitamos las actividades los días lunes, de manera tal que usted pueda ir revisando el contenido. Cada contenido de este tipo trae contenido audiovisual que ustedes van a poder trabajar y van a poder visualizar previo a nuestro encuentro, que es lo recomendable. Pues acá vamos a cambiar un poquito la temática de cómo hemos trabajado anteriormente. La idea es que ustedes puedan ir viendo el contenido. Hacemos un breve repaso en la primera media hora de nuestro encuentro. Y en la segunda media hora de nuestro encuentro, entonces hacemos un trabajo colaborativo, una sesión práctica colaborativa, en la cual vamos a enviar por grupos de 5 personas más o menos a diferentes salas. Y el objetivo es que vayan desarrollando las actividades prácticas, por lo menos si nos alcanza el tiempo para realizarla completa, bueno, que se pueda realizar completa. Si no nos alcanza el tiempo, bueno, pues por lo menos ya ahí ustedes van avanzando en el desarrollo de las actividades. Y si surge una duda en la ejecución de la actividad, pues la idea es solventarla en el mismo encuentro. Bien. Siempre digo que estos temas técnicos, en la parte, así como una frase popular, entra por los dedos, bien. O sea que es bien importante la parte práctica. Y este giro lo he dado últimamente precisamente como para aprovechar ese momento que están inmersos totalmente en la capacitación, para también aprovecharlo y que ustedes también toquen las actividades y así se le haga mucho más fácil desarrollarlo, ¿bien? Entonces, básicamente esto. En el área de ambientación van a encontrar toda la información que hemos visto anteriormente. Importante acá el tema del foro de socialización, en el cual les invito a participar y a hacer sus aportes. En mi caso tengo acá mi mismo aporte. Vemos que ya Jennifer por acá hizo colocado su información. Y así los demás les motivo a que vayan realizando sus aportes en esta área, bien, del foro de socialización.
Igual por acá tenemos el reglamento del participante. Esta parte es de vital importancia. Este es como un poquito bien teórico. Me gusta verlo más, a ver si está por acá. El protocolo de participante se ve como un poquito más gráfico, es lo mismo, pero aquí se ve como un poco más gráfico, bien, como colorido. Aquí se ven esos puntos de vital importancia que usted debe tomar en consideración para trabajar de manera óptima en la plataforma. Visitar la plataforma con frecuencia, comunicarse con el tutor, realizar sus actividades y entrega en la fecha estipulada. La fecha estipulada que vamos a trabajar van a ser los días martes a la medianoche. Bien, entonces el contenido va a estar habilitado hasta el martes a la medianoche, martes 17. Ya el lunes 16 se habilita el siguiente contenido y usted puede ir haciendo sus entregas. Entonces, les invito a revisar el protocolo del participante. Si tiene alguna duda al respecto, estoy por acá para apoyarle. También muy importante el cronograma de actividades. A mí me gusta siempre mostrarlo porque esta es la guía de qué vamos a ir desarrollando en qué momento. Bien. Cada una de las 3 semanas tiene un rango de fecha en la cual vamos a ir trabajando. Aunque, por ejemplo, acá nos dice desde el 18 se asume que es el próximo día que nos vamos a encontrar, que es el próximo miércoles. Por eso y como vamos a estar trabajando en actividades prácticas en el encuentro, prefiero habilitarla antes, o sea, el lunes 16, así ustedes tienen el contenido disponible en plataforma y si desean pueden irlo revisando. Bien. Cada unidad tiene su contenido audiovisual pregrabado que les va a ir indicando paso a paso cómo usted realiza las actividades. De todas formas, en nuestro encuentro, como de costumbre, mostramos esos puntos vitales, principales, para que precisamente ustedes vayan también viendo de primera mano cómo dar solución a todas esas inquietudes y la realización de las actividades. Entonces, cada semana contiene diferentes unidades que se van a ir habilitando. Dichas actividades tienen algunas tareas que deben realizar, tanto individuales como colaborativas. Y la distribución de la puntuación, usted puede verla de este lado, cómo están distribuidos los puntos en el transcurso de la acción formativa. Bien. Entonces, esto es de vital importancia que lo tome en consideración, lo del cronograma. Hemos creado un nuevo grupo de WhatsApp. Ese grupo de WhatsApp lo tenemos acá. También lo compartimos por el correo electrónico. Me gusta hacerlo de esta forma porque así les llega a las personas que ya están inscritas en el curso. Entonces, cuando les compartí el correo de bienvenida antes de iniciar el encuentro, lo utilicé ese listado de correo actual y les compartí todas estas informaciones. Bien. También acá debajo tenemos lo que es el enlace a nuestro encuentro de Teams, que va a ser el mismo siempre para los 3 encuentros. ¿Dudas, aclaraciones hasta el momento? Todo en orden. Gracias, Ana. Bien, perfecto. Entonces, vamos a ir avanzando, vamos a ir viendo el contenido. Ya acá en la parte de conceptos básicos, vamos a ir viendo algunos puntos de vital importancia para el desarrollo de lo que es Excel intermedio. En esta primera unidad vamos a ver lo que es el formato como tabla y el encuentro grupal y lo que es también el formato condicional. Bien. Van a darse cuenta que cada una de las unidades está compuesta por el objetivo y contenido. En esta ocasión, para Excel intermedio, hemos compartido una guía general única, que es la que vamos a trabajar en las primeras 4 unidades, que es esta, el manual de Excel intermedio. Ya luego de realizadas las primeras 4 unidades, vamos a estar habilitando una segunda guía en la unidad 5, con la cual vamos a trabajar dicha unidad. En la unidad 5 la vamos a trabajar con una guía nueva que vamos a colocar disponible, vamos a tener disponible en ese momento. Entonces, como parte de lo que es el objetivo y contenido, vamos a ver los conceptos generales, el formato como tabla y el formato condicional.
Que el micrófono abierto. Entonces, en cuanto a la guía, esta guía es una guía muy comprimida, bien, va directo a lo que vamos a estar trabajando durante estas semanas. Entonces, esta guía la elaboró un colega, se llama Fran Sánchez, y en base a esta es que se desarrolla el curso de Excel intermedio. Entonces, aquí vamos a ver la parte de conceptos generales, formatos avanzados, manejos de fórmulas, funciones lógicas, manejo de datos, manejo de gráficos en Excel. Aquí vamos a ver el concepto de tablas dinámicas y demás. Bien. Esta parte de conceptos generales es como por si quieren hacer una breve retrospectiva, en base a que quizás no todos, se asume que no todos vienen del mismo grupo, ¿bien? En este escenario. Entonces, si hay personas que vienen de un grupo anterior o de personas que hicieron el curso básico hace mucho tiempo y quieren se toma como un conocimiento previo acá, ¿verdad? Con el objetivo de refrescar y nivelar las personas que vienen del grupo anterior recientemente y los que hicieron el curso básico, pero con otro grupo que no está reciente. Bien. Entonces, por esa razón, ustedes encuentran aquí esos conceptos básicos con conceptos de hoja de cálculo, qué son filas y columnas, cuáles son las diferencias o características entre diferentes versiones de Excel, los formatos, filas, columnas y celdas, todos estos datos que son bien básicos y que lo trabajamos en el primer módulo, así como los diferentes tipos de datos que acepta Excel, si son numéricos, alfanuméricos, datos de fórmulas, entre otros. También hacemos acá una breve visualización de lo que son las partes de la ventana, cómo se muestra el entorno de Excel y cuáles son los nombres de dichas partes. Bien, la barra de títulos, cinta de opciones. Estos conceptos son de vital importancia porque en ocasiones, si necesitamos asistencia de alguien y nos dice, bueno, dirígete al área de trabajo, y no sabemos cuál es el área de trabajo, entonces eh, denota, ¿verdad?, de que no, quizás no tenemos ese conocimiento. Y la idea es que estos conceptos bien básicos sí lo puedan dominar. Bien. Eh, por ejemplo, en este caso, en el módulo básico estuvimos trabajando mucho con el cuadro de nombres, con la barra de fórmulas y demás. Entonces, es importante que eh, manejen al dedillo todas estas informaciones. Igual por acá, con las diferentes cintas de opciones, según usted se va desplazando, acá arriba va a ir mostrando diferentes opciones, dependiendo de la opción o del menú que seleccione. Bien, entonces, la idea acá es mostrar la diferencia entre cada uno de ellos. Ya lo que es en los formatos avanzados, nos indica que en Excel podemos aplicar varios formatos, pero en especial podemos aplicar formatos de una manera personalizada, y a estos formatos se le llaman formatos avanzados. Si queremos darle un formato como tabla automática a nuestros datos, damos clic dentro de los datos y luego nos vamos a la cinta de opciones de inicio y luego le damos a la herramienta dar formato como tabla. Bien, eso es, por ejemplo, si yo tengo una tabla de datos y esa tabla de datos yo quisiera darle un formato que tenga un color en específico, con este tipo de detalle, con este tipo de funciones, yo puedo hacerlo en un tiempo récord. Y no solamente eso, sino que, por ejemplo, yo puedo combinar colores con facilidad, pues ya esa combinación de colores para ese formato que se le va a colocar a esa tabla de datos ya viene ya previamente configurada. Luego nos aparece una galería de diferentes tipos de formatos y elegimos el deseado y se le aplica de manera automática a los datos, que es lo que dice. Esto lo vamos a ver en la parte práctica en un momentito. Luego acabamos viendo la parte de lo que es el formato condicional. El formato condicional cambia el aspecto de un rango de celdas en función de una condición o criterio. Bien, o sea, si yo quiero que una celda cambie su color o su formato en base a una condición o criterio del contenido de esa celda,
Entonces yo puedo realizar eso con este tipo de funciones, bien útiles que son las funciones de formato condicional. El mismo se accede a través del menú inicio, tenemos la opción de formato condicional y aquí tenemos diferentes condiciones que ya muchas de estas vienen ya preconfiguradas. Pero si quisiera hacer una nueva, puedo utilizar aquí la función de nuevas reglas y esto nos permite automáticamente crear nuestros propios parámetros. Bien, entonces ya básicamente quería mostrarle esto. Ya más adelante vamos a seguir viendo diferentes eh, funciones con esto de los operadores aritméticos y demás, y el manejo de fórmulas y funciones, que esto lo veríamos ya la semana próxima a partir de acá. Bien, entonces básicamente en las primeras 6 páginas vimos el contenido de la primera semana en base a la parte teórica de esta semana. En cuanto a las actividades, van a encontrar acá un audiovisual, la parte de video de la unidad. En esta parte de video de la unidad va a encontrar dos audiovisuales, uno que le va a mostrar el formato como tabla y otro que le va a mostrar cómo aplicar el formato condicional. Bien, el paso a paso está aquí colocado y pueden guiarse de estas herramientas que les he suministrado para los fines. Adicional a esto, tienen aquí el foro de la unidad 1, el cual les pide en esta ocasión que mencione una o varias de las herramientas del estilo de tabla, recordando que luego de aplicar el estilo de tabla en un rango de datos, nos aparece la cinta de opciones llamada diseño cuando damos clic dentro de la tabla de datos. O sea, cuáles de esas herramientas que aparecen usted puede identificar y nombrar, básicamente respondiendo por acá, por el botón de responder. En cuanto a las actividades prácticas, van a descargar estos dos archivos. Uno va relacionado a lo que es el formato como tabla y otro va relacionado a lo que es el formato condicional. Una vez realizadas las actividades prácticas, las van a cargar ambas en esta actividad que está acá. Cargar. Y cuando lo abran, van a encontrar, así como en las actividades del módulo básico, van a encontrar las instrucciones, que son estas que están acá, y los datos con los cuales van a trabajar. Bien, entonces, por ejemplo, acá inicialmente nos dice que debemos copiar y triplicar en áreas separadas los datos de la hoja, bien, de tabla genérica. Básicamente, eso se hace porque cuando estamos haciendo este tipo de tabla, formato como tabla, que es este que está acá, esto es lo que se le llama una tabla estática. Las tablas estáticas, por lo regular, utilizan los datos de origen y los modifican al momento de insertar la tabla. Bien. A diferencia de la tabla dinámica, las cuales vamos a estar viendo más adelante, las cuales no utilizan los datos de origen y por eso yo puedo reutilizar n veces esos datos de origen en una tabla dinámica. Entonces, por esa razón, en este escenario, el primer paso que me piden es precisamente triplicar los datos de origen, pues según vayamos insertando diferentes o vayamos realizando diferentes prácticas con el formato como tabla, que es la tabla estática, él va a ir utilizando esos datos de origen y convirtiéndolos en una tabla estática. Bien. Entonces, ya aquí lo tengo triplicado, básicamente copiar y pegar. Y, por ejemplo, acá nos pide aplicar un formato como tabla al primer grupo de datos. Bien fácil y sencillo, me posiciona en una de las celdas que están en este rango de datos. Cuando digo acá, formato como tabla, y elijo el formato de mi preferencia, por ejemplo este, ya él automáticamente identifica el rango de celda de datos de este rango. Bien. Por ejemplo, ¿cómo lo hizo? Yo estaba posicionado acá, él se giró o rodó hasta acá, hasta este punto donde hay un espacio en blanco y dijo, bueno, esa tabla llega hasta acá. E igual fue moviéndose aquí hasta abajo y cuando encontró un espacio en blanco dijo, esta tabla llega hasta acá. De esta manera, Excel determina cuál es el rango de datos. Una segunda opción hubiese sido yo seleccionarlo manualmente todo y entonces acá seleccionar mi tipo de formato como tabla que yo quiera agregar.
Cuando aquí yo le digo OK, voy a notar que automáticamente me fue agregado acá diferentes pestañas que yo puedo utilizar para filtrar datos. Bien, si quiero que se vean algunos específicos, puedo jugar con este filtrador de datos que tengo acá, que me lo agrega a lo que es el formato como tabla. Si yo presiono estos datos acá, van a notar que en la parte superior, a la derecha de ayuda o help, no nos aparece el menú flotante. Mientras que una vez yo estoy dentro de lo que es la tabla que acabo de crear, me aparece un menú flotante que me permite precisamente cambiar el color de la tabla, si quisiera, o el estilo de la tabla. Cualquiera de estos yo lo puedo cambiar, ¿bien? Puedo aquí ajustar si quiero que se muestren unas columnas u otras, jugar con todo esto, ¿bien? E incluso pudiese acá insertar lo que se llama un área de segmentación. El área de segmentación me permite a mí insertar un diagrama de bloques en base a la columna que yo elija de estas, por ejemplo, departamento. Y una vez insertado ese diagrama de bloques, yo poder acá realizar filtrados de datos. Aquí puedo cambiar el estilo para que se vaya acorde con el que tengo acá. Realizar filtrados con simplemente presionar un botón. Bien, entonces puedo jugar con esto. Si quiero que se seleccionen varias a la vez, entonces aquí tengo la parte de selección múltiple, en el cual puedo ir haciendo diferentes selecciones para que se muestren esos datos. Bien, entonces, estas son funciones que nos aparecen aquí a la derecha del menú ayuda, en el total de diseño, en la tabla de diseño, cuando lo tengo seleccionado. Si no la tengo seleccionada, pues precisamente acá no nos aparece. Otro tipo de funcionalidad que yo puedo darle a esto es que, por ejemplo, si yo tengo otra hoja nueva acá, yo pudiera invocar el contenido de esta tabla. Que yo pudiera decir igual. ¿Cómo lo hago, por ejemplo? Bueno, este punto es importante que lo vean. Por ejemplo, si yo estoy posicionado dentro de la tabla, en el diseño de tabla, esa tabla como tal, se le coloca un nombre. Bien. Y este nombre es un nombre global dentro del libro de Excel que yo estoy trabajando. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo colocar, presiono Enter. Bueno, parece que le puse la barra arriba y esa abajo. Aquí está. Bien. Entonces, puedo invocar esa tabla desde cualquier otra hoja dentro de ese libro. Decirle, por ejemplo, igual. Miren acá donde me aparece. Bien. Presiono Enter y ya aquí me aparecen esos datos. ¿Lo ven? Entonces, si yo estoy acá y aquí yo inserto el 5010, registro 5010 de Ramiro Pérez, de recursos humanos, ya, por ejemplo, acá este décimo registro, si vengo a hoja 1, voy a darme cuenta que ya se agregó automáticamente. Bien, porque él está haciendo como un espejo exacto de lo que tengo en la tabla que tengo acá. Ahora bien, si yo dentro de las propiedades de esta tabla estática que acabo de crear, le puedo decir acá, por ejemplo, que me incluya una fila del total, la puedo incluir. Y esta fila de total yo puedo asignarle diferentes funciones en cada una de estas celdas. Por ejemplo, en este caso se está haciendo aquí un recuento, un conteo de los registros que tengo en esa tabla. Por eso veo que aquí tiene un 12. Bien. Entonces yo puedo utilizar diferentes funciones si tuviese valores numéricos para hacer cálculos dentro de la misma tabla. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, si tuviera la necesidad luego de totalizar, de insertar un registro 11, van a notar que él no lo integró de manera automática. Bien, no lo integró. Y ni en la otra hoja tampoco se integró. Bien, porque estoy haciendo énfasis acá a lo que contiene esa tabla. Y ese contenido todavía no es parte de esa tabla. Lo que sucede es que luego de que yo totalizo, cuando yo totalizo, yo le estoy diciendo a la tabla como que ese es el fin de la tabla. Y por ende, ella no asume que esto es parte del contenido y no lo inserta de manera automática. Adelante, Ana. Disculpe, maestro, pero está en inglés. Póngale que sí. Sí, por eso lo estoy diciendo en español,
porque lo había traducido a inglés, pero en el caso de ustedes lo muestran en español, la misma posición. De todas formas, el material audiovisual está en español. Lo que podemos hacer es, ya cuando concluyamos esta primera actividad, lo cierro y lo abro en español. Porque si lo cierro ahora, entonces tendría que guardar esto para entonces volver a abrir. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Vamos bien? Perfecto. Entonces, básicamente, aquí lo que podemos hacer es, no sé si pueden notar que a la derecha del 11 tenemos como un pequeño puntito azul. Bien. Ese pequeño puntito nosotros podemos colocarnos acá y cuando vemos esa flecha diagonal, la doble flecha diagonal, podemos incluir el contenido de ese registro que acabamos de insertar dentro de la tabla. Miren cómo él automáticamente actualizó el contenido del conteo, porque ya integró ese dato a la tabla, aparte de que también aquí el color cambió, ¿verdad? Y si vamos a la hoja 1, aquí podemos ver cómo automáticamente se insertó y se actualizó todo también. Bien. Entonces, básicamente, esto es lo que van a ir haciendo realizando estas actividades. Esto es lo que va diciendo aquí las instrucciones de cómo lo van a ir cambiando y aplicándolo a cada parte del texto que hemos ido copiando. Si yo quisiera, por ejemplo, agregarlo a esto, lo selecciono, formato como tabla, estoy aquí en inicio, formato como tabla. Si quisiera, por ejemplo, lo inserto. Y una técnica, por ejemplo, que se utiliza mucho, y es que, por ejemplo, si yo tengo esto, lo inserto como un formato como tabla. Bien. Formato como tabla. Si yo quisiera, por ejemplo, rápidamente darle un formato de color a esos datos, a ese texto, pero no quiero que tenga este formato como tabla ni estas pestañas, yo puedo simplemente, luego de agregarlo como tabla, aquí tengo la opción de convertir en rango. Bien, convertir en rango, el cual me permite, aquí, si le digo que sí, que si estoy seguro de convertirlo en rango, me permite quitarle las propiedades de tabla y mantener el formato de color. Bien, si se fijan, ya aquí a la derecha de ayuda o de help, no me aparece la opción de diseño de tabla que me aparecía antes cuando yo tenía la tabla configurada. Si le doy un clic acá, sí lo puedo ver aquí, mírenlo aquí donde me aparece. Porque ese rango de celda todavía tienen esa función de eh, formato como tabla. Bien, entonces básicamente lo que hice fue que la seleccioné, vine a lo que es el diseño de tabla, acá arriba, aquí utilicé la opción de convertir en rango. Bien, convertir en rango. Al final debe mostrarse de esta forma o similar el contenido de la actividad práctica a entregar y es lo que deben entonces compartir por parte de la actividad. Vamos a cambiar el formato ahora, vamos a cambiar el idioma para entonces mostrar el otro en español. En cuanto a la actividad 2, señores, la actividad 2 es bien fácil. Bien. En la actividad 2 lo que buscamos es precisamente utilizar el formato condicional. Miren, el formato condicional, así como vimos en el módulo básico, la parte del formato. El formato es algo imaginario hasta cierto punto porque no modifica ni altera los datos en sí. Bien, entonces aquí se van mostrando los pasos de lo que deben ir realizando. La idea es nosotros utilizar el formato en base a una condición, es este que está aquí, que se llama formato condicional, que les permite a ustedes crear reglas para que la información se vea de una u otra forma en base a la condición que nosotros establezcamos. Bien. Entonces, por ejemplo, el primer punto aquí es bien fácil, bien sencillo, en la parte de aplicar todos los bordes, donde yo tengo aquí esta tabla, y voy a archivo, imprimir, me doy cuenta de que no tengo una tabla con bordes, debido a que esas cuadrículas no son imaginarias a la hora de imprimirla, y por tal razón, acá yo tengo que seleccionarla y aplicarle aquí un borde. Todos los bordes puede ser, cuestión de que ya esos bordes, si los voy a imprimir nuevamente,
y aquí se muestran la tabla al momento de ser impreso. Bien. Entonces, si seguimos viendo acá, me pide que aplique un color distinto a cada letra A, B, C, D, E de la clase, de la columna clase, utilizando la herramienta formato condicional. Por ejemplo, yo voy a utilizar esta columna acá y a esta yo le voy a aplicar el formato condicional. El formato condicional lo puedo aplicar por acá. Aquí tengo diferentes formatos preconfigurados, por ejemplo, si es mayor que, si es menor que, si es entre un valor u otro, igual a un valor, un texto que contiene dentro de una frase alguna palabra o letra, una fecha, valores duplicados, diferentes funciones preconfiguradas que pueden utilizar dependiendo de la necesidad que tenga. A mí me gusta mucho utilizar una nueva regla porque esta opción tiene más profundidad en las diferentes necesidades que se pueden presentar. Por ejemplo, acá en este escenario yo voy a utilizar aplicar formato únicamente a la celda que contenga un valor X de esa selección, a la celda de esa selección que contenga, por ejemplo, la celda que si es un valor, ya yo sé que aquí me va a aparecer mayor, menor, igual, porque es un valor numérico. Bien, pero si es un texto en específico, miren aquí cómo me cambia el menú, que contiene la A, que no, que empieza por la P. Todo esto yo lo puedo parametrizar. Bien, así yo puedo decir si es fecha, si es valores blancos diferentes, y dependiendo de mi selección acá, puede cambiar aquí. Entonces, por ejemplo, si es un texto en específico, yo le voy a decir, cuando sea la letra A, ¿qué quiere decir esto? Dar formato únicamente a las celdas con un texto específico que contenga la letra A. ¿Qué formato se le va a dar? Bueno, yo voy a seleccionar aquí formato, le digo relleno, le voy a decir colócamelo en azul. Aceptar. Y todas las celdas que estén aquí seleccionadas que contengan la letra A, automáticamente se va a visualizar de esta forma. Bien. Pero teniendo esa misma selección, yo vuelvo a insertar una segunda regla. ¿Por qué inserto la segunda regla aún teniendo todo seleccionado, incluyendo las A? Porque si mañana ese valor cambia de A a B, yo quiero que me muestre otro color cuando esté en B. Bien, entonces aquí le digo que contenga la letra B. El formato va a ser naranja. Y aquí solamente cambia la que en ese momento tenga la B. Igual acá, volvemos nuevamente, nueva regla. Esto específico, que contenga la letra C. Vamos a ponerle este verde. Y por último, vamos a con la letra D. Decirle por acá, un texto específico que contiene la letra D. Vamos a ponerle rojo. Bien, entonces acá van a ir mostrando, las diferentes condiciones que hemos colocado. Si yo lo veo en esta selección de acá, en administrar reglas, aquí puedo ver cuáles fueron las diferentes reglas que yo agregué en base a las condiciones que yo agregué. Bien. Ahora bien, si mañana este contenido que está aquí cambia a la letra B, cuando yo presiono Enter, ella automáticamente cambia, que es la idea. Que si yo tengo indicadores que el valor numérico varía dependiendo de una evaluación o una calificación que yo esté haciendo, yo pueda visualmente identificar con facilidad y de manera rápida dentro de un grupo grande de datos qué cambió de color o en qué me debo preocupar. Bien, esto lo podemos utilizar mucho cuando estamos manejando grandes cantidades de datos. Bien, dudas, aclaraciones, ¿cómo vamos? ¿Todo en orden? Un punto muy importante, miren, cuando ustedes vayan a guardar este archivo, lo van a guardar en archivo, guardar como, y aquí van a utilizar la opción libro de Excel XLSX, ¿sí? Este que tiene XLSX. Pues la versión 97-2003 no había soportado todavía esa función, no había sido creada, y por ende si lo graban en este formato, no se va a aplicar ese cambio. Eso es muy importante que lo guarden acá. Bien, entonces aquí tienen
otras instrucciones que deben realizar, bien, con la columna cartera y con la columna documento, que yo quiero que ustedes lo desarrollen en la actividad, ya ustedes utilizando sus propios, la lógica y demás, vayan ahí avanzando. Yo les voy a dar ahora unos minutos para que ustedes vayan desarrollando la práctica en grupo, como bien hablamos al inicio. Vamos a hacer ¿somos cuántos? Somos 12 incluyéndome. Entonces vamos a hacer unas 3 salas. 3 salas para que ustedes vayan debatiendo. Pueden asignar un moderador que vaya realizando la actividad con ustedes. Pueden elegir la actividad de su gusto, de su preferencia. Si quieren pueden concluir esta. Y la idea es trabajar en este tiempo de manera colaborativa, aclarando sus dudas. Yo voy a ir pasando sala por sala, aclarando cualquier duda que se vaya presentando. ¿Vamos bien? Necesito que me retroalimenten para ver cómo vamos. Hola. ¿Están por acá? Sí. Ok, perfecto. Entonces vamos a proceder con las salas para ir avanzando. Vamos a crear 3 salas. Perfecto.
Un segundito, por favor.
Bien, señores. Aparentemente hemos tenido algunas dificultades técnicas. Veo que algunos se han retirado antes de cerrar el encuentro. No sé si Katy está por acá disponible. Katy. Katy, ¿estás por acá? Bueno, parece que se movió. Bueno, pues perfecto, señores. Entonces vamos a avanzar con las entregas. Los que tienen pendiente, ya saben, deben realizar la actividad 1 esta semana. Y entonces ya yo voy a conversar con el equipo de capacitación para ver cómo podemos hacer este tipo de actividades prácticas la semana próxima. ¿Bien? De todas formas, el contenido ya ha sido trabajado y también tienen material acá de apoyo que pueden utilizar. Si surge alguna duda o aclaración, saben las diferentes vías para consultarme. Estoy por acá para apoyarles. No sé si tienen alguna duda o aclaración que quieran externar antes de cerrar nuestro encuentro. Todo en orden. De acuerdo. Adelante, Ana. Será la misma temática del curso anterior para entregar los trabajos. O sea, hasta el domingo a las 7 de la noche para entregar la actividad de esta semana. No, o sea, va a ser hasta el martes a la medianoche. Como iniciamos miércoles, entonces sería una semana completa. Pero es la misma temática. Deben hacer las entregas. Lo que ha variado es el concepto de las prácticas, porque es importante que realicen parte de las prácticas en el encuentro. Entonces, por esa razón, veo que algunas que estaban trabajando desde celular y demás, la importancia de que lo hagan desde el computador para que puedan interactuar con las actividades. Bien. Entonces, pero ya eso lo ajusto yo más adelante con Katy para ver qué logramos la semana próxima. Listo. Pasen buenas tardes, señores. Un placer y hasta la próxima semana. Bye, bye.